Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, en esta noche. Día de discipulado, discipulado online, discipulado, encuentro de discipulado, donde estamos convencidos que es una gran bendición estar juntos y poder crecer en el Señor. Agradezco a Dios la oportunidad que juntos podemos tener para adorarle en esta noche, para exaltar su nombre y juntos poder aprender. Saludos a los hermanos que se van conectando. Chaple allí en Atlanta, Georgia. Yomilsi Atié, mi querida Yomilsi, líder de ministerios con niños por muchos años, con mucha experiencia y con mucha pasión desarrolla su ministerio. Qué alegría verte conectada. Saludo a todos los hermanos de la Séptima Iglesia Bautista allá en Santiago de Cuba, Ministerio Infantil. Nunca se me olvida, Yomilsi, joyas de Oret, siempre para Cristo. Así que agradezco a Dios que estés ahí. Compartan este enlace. Hemos invitado a muchos hermanos para que estén y me da mucho gusto que podamos invertir unos minutos, 2 minutos aunque sea, para que este encuentro pueda llegar a otros hermanos. Pastor Francisco, bendiciones. Henry, bendiciones también. Qué gran bendición poder juntos en esta noche conectarnos y poder disfrutar en la presencia del Señor. Nuestro deseo, mi deseo con estos encuentros es poder compartir. Carlos también, Carlos Reyes, Pastor Carlos Reyes, qué bueno, que Dios te bendiga, mi hermano. Y es una gran bendición que podamos estar juntos también a través de la conexión online, todos. Y en esta noche les saludo y les bendigo en el nombre del Señor. Qué bueno, qué gozo, qué alegría. Mi visión es poder motivar muchos líderes, discipuladores, hermanos, que se puedan enfocar en el mandato del Señor, que puedan estar apasionados con mover el corazón de Dios de alegría al estar viendo Dios que estamos haciendo lo que Él nos orientó. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión, el gran mandamiento que el Señor nos dio. Él nos dio esa misión de hacer discípulos a todas las naciones. Motivar a 1000 discipuladores que vean estos videos, que sean motivados, que sean movidos con el Espíritu Santo de Dios para obedecer el llamado del Señor para hacer discípulos. Bueno, no solo hacer, primero ser discípulos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no es. Solo podemos entregar lo que somos. Y por eso uno de mis deseos es poder transmitir de parte del Señor que seamos discípulos de Cristo. Hoy es día que algunas personas lo dedican a tal vez la adoración o el invocar a los muertos, pero quiero tomar 1 minuto, 2 minutos solamente para compartir que esta práctica no es buena, no es de Dios, no está aprobada por el Señor. A los hebreos, al pueblo de Dios, el Señor le dejó un mandato, le dejó orientaciones. A los sacerdotes se le orientó que para una de las acciones para mantener la santidad era no tocar a los muertos, a los cuerpos. Pero lo interesante en el tema de los muertos es que el Señor también dijo: no invoquen a los muertos. En muchos textos de la palabra, yo solo quiero dejarle uno porque no es el tema central hoy, pero tengo que hablarlo porque es importante que lo hablemos, podemos ayudar a alguna persona. Deuteronomio
capítulo 18, verso 11, dice la palabra del Señor: en cuanto entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar al hijo o a la hija por el fuego. Esto es sacrificio infantil. Los satánicos, las personas, hay muchas personas algunas personas hacen sacrificio de niños. En quien practiquen adivinación, o agoreo, o sortilegio, o hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a todas estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mi consejo a todas aquellas personas que están buscando de Dios, a todas aquellas personas que se acercan al cristianismo, que se acercan a la fe bíblica, a la fe evangélica, a la fe de Jesucristo: no invoquen los muertos, porque este mundo no es mundo de muertos, este mundo es mundo de vivos. Los muertos, todos, su espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés capítulo 12, capítulo 7, verso 12 dice que el cuerpo va a la tierra, de la materia de donde venimos, pero el espíritu va a Dios quien lo dio. Así que el espíritu de los familiares fallecidos está en la eternidad. Dios dispone de ellos conforme a su decisión por Cristo aquí. Ahora, es muy importante no invocar los muertos, porque los muertos no escuchan. Sí hay mucha acción espiritual detrás de todos los cultos a los muertos. No es el tema de hoy, pero quiero dejar ese consejo. Deuteronomio capítulo 18, verso 11. Les dejo ese texto dando esa anotación. Y también hay uno de los frases que puse en mis redes sociales también, y hemos estado enseñándolo acerca de los símbolos. Los cristianos, toda persona, los símbolos que usen van a hablar de quién es Él. Si usa símbolos de muerte, carabelas, sangre, muertes y demás, tú estás simbolizando tiniebla, tú estás simbolizando oscuridad. Si usas símbolos de paz, de amor, de gozo, de libertad, de victoria, tú estás simbolizando el bien, tú estás simbolizando a Cristo. Y es importante que usemos símbolos. Nuestros símbolos todos hablan de quiénes somos. Por eso tu vida debe estar simbolizada en cosas que hablen de quién tú eres. Si no tienes que ver con la muerte, con la suciedad, con la telaraña, con cosas que no vienen de Dios, huye de todas esas prácticas que no vienen del Señor. Y todas las fiestas paganas que contaminan las culturas de todas las naciones, como la fiesta de Halloween también, no tiene nada que ver con el cristianismo. Está muy lejos, y sí tiene que ver con el campo de las tinieblas. Así que, cristianos, cuidado con Halloween. No tiene que ver con el cristianismo. Así que recomiendo tampoco prácticas con Halloween. No las recomiendo, no vienen del Señor. Bueno, después de este paréntesis inicial, hoy quiero tratar un tema interesantísimo que lo he titulado La Reforma Evangélica para el 2021. La Reforma Evangélica para el 2021. Qué interesante que nosotros como iglesia, como familia, como discipuladores, usted y yo seamos reformadores. El sábado pasado, 31 de octubre, celebramos recordamos la reforma del siglo XVI, donde sabemos hay una figura, vamos a decir, élite que nos recuerda, Martín Lutero, sus 95 tesis. Hay mucha
mucha enseñanza en las 95 tesis. Estoy haciendo un video también que va a hablar de las 95 tesis. Pero qué interesante que Martín Lutero, siglo XVI, colgó esas 95 tesis y dijo: estas cosas están incorrectas, aquí hay doctrinas incorrectas, esto está haciéndose incorrectamente, se debe hacer así, 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 y trazó varias pautas, y sobre todas las cosas trajo la palabra de Dios al pueblo, trajo la palabra de Dios a la gente en su idioma, en su lenguaje, para que pudiera ser entendido, porque Dios está interesado en que nosotros como iglesia podamos estar enfocados en ser sus discípulos, en ser seguidores de Él. Hoy yo tengo un texto que quiero traer a colación en virtud del tema: la reforma evangélica para el 2021. Wow, pero todavía no estamos en el 2021, Javier, estás adelantado. Bueno, no es que esté adelantado. Donde esté tu mente, ahí va a estar tu futuro. Tu futuro debe estar proyectándose ya. El 2021 es un año de bendición, a pesar de todas las crisis que puede haber, económicas, sociales, de todo tipo que puede haber en este mundo. Dios quiere usarnos como iglesia para un avivamiento en el 2021. Dios quiere usarnos como iglesia, y para eso tiene que haber una reforma espiritual. Y en muchas épocas, en varios periodos tanto en la revelación bíblica como en el cristianismo, vemos personas que se han enfocado en tratar de hacer cambios, porque reforma quiere decir cambio. Si tú quieres ser un reformador para el 2021, tienes que hacer cambios. Recuerda, el concepto de locura es seguir haciendo lo mismo, queriendo tener otros resultados. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás otros resultados. Pero la palabra de Dios nos guía para que nosotros estemos conscientes de en qué tenemos que enfocarnos para el 2021. ¡Qué alegría! 2021. Habacuc, capítulo 3, verso desde el 1 hasta el 3, nos deja un texto precioso donde nosotros podemos reflexionar como discipuladores, y para que nuestras iglesias, para que nuestras vidas, para que nuestras familias y para que nuestras iglesias y ministerios sean reformados, sean transformados, sean avivados en el 2021. No puedo dejar de decir que hoy se habla de crisis económica, de crisis sociales, de crisis política, de crisis de todo tipo, pero también tenemos que estar conscientes, tristemente, que también hay una crisis en el cristianismo, y hay muchas personas que no se acercan a Dios, a la iglesia, porque ven una serie de cuestiones negativas en la práctica, en la vida de la iglesia. Pero tú y yo, iglesia, tú y yo, líderes, tú y yo, pastores, discipuladores, misioneros, maestros, diáconos, líderes de iglesia, discípulos de Cristo, estamos siendo llamados por Dios para un avivamiento, para una reforma. Porque cuando Martín Lutero y otros, porque no solo fue él, sino otros también, desembocaron en la reforma para el siglo XVI, fue en la necesidad que muchas personas deseaban de reforma por la corrupción del liderazgo, por la crisis de la iglesia, por el no cubrir la necesidad espiritual de las naciones, de las personas en aquel tiempo. Hoy también hay una crisis espiritual, hay una crisis en las iglesias, hay una crisis del cristianismo que no va a venir nadie a arreglarla. Solo usted y yo, discípulos de Cristo, solo los seguidores de Cristo tenemos la alta responsabilidad de formar parte de la renovación, de formar parte del avivamiento, de la reforma. Reforma evangélica 2021. Dice Habacuc para nosotros hoy, para el 2021. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios viene
de Temán, el santo, desde el monte Parán. Estos 3 versículos nos hablan de principios importantísimos para una reforma para el 2021. Nosotros todos estamos conscientes que la iglesia, y digo la iglesia porque Cristo tiene una sola iglesia, la iglesia necesita de un avivamiento, de una reforma para avivamiento. Y el profeta está hablándonos claro en la aviva tu obra en medio de estos tiempos. En el siglo XVI, pues Martín Lutero también formó parte de ese mover para su tiempo. Y no solo colgó las tesis, las 95 tesis en la puerta de su parroquia, sino que las enseñó, que las modeló, las pudo poner en práctica y llevar a su congregación, a su ciudad, a su pueblo, a su nación, al mundo, a la historia. Dejó en la historia una huella de reforma. Y mi oración y mi deseo, mi oración a Dios es que Dios nos use para reformar, para avivar en estos tiempos la iglesia en tu nación. No estoy hablando solo de un lugar determinado, en cada una de nuestras naciones, en cada uno de nuestros lugares, en cada una de nuestras familias. Y Martín Lutero expuso todas las cosas que estaban mal para ese tiempo. Hoy también nosotros tenemos que exponer en nuestras iglesias, en nuestros lugares, en nuestras reuniones, en las reuniones de pastores, en las reuniones de misioneros. Tenemos que exponer que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que recordar este acontecimiento histórico de la Reforma, pero también tenemos que tener en cuenta que lo más importante no es recordar la historia, sino seguir el ejemplo de la historia que nos dejaron aquellos reformadores. Y tenemos que estar viendo también hoy cuáles son las doctrinas que estamos enseñando. ¿Cuál es la doctrina falsa que está afectando a tu grupo, a tu ciudad? ¿Cuáles son los pactos satánicos que están haciendo en tu ciudad, en tus lugares? Tenemos que estar viendo que hay personas que están lejos de la revelación bíblica y que cada día está llevando a los creyentes a creer que están salvos cuando ellos no tienen una relación con Cristo real. Por eso es muy importante que en estos tiempos nosotros llevemos a la iglesia donde estamos. Tú eres un reformador del siglo XXI. Tú eres un reformador del 2021. Y que cuando comience esta década, y eso es otro tema, pero cuando comience esta década 2021, tú puedas formar parte de los cambios en tu iglesia local para un avivamiento. Tú puedas decirle a los creyentes y ayudarles a confirmar su fe en el Señor y que estén convencidos de que son cristianos y que tienen salvación. Hay muchas personas en las iglesias locales que no saben a dónde van cuando mueren. Hay muchas personas que no están seguros de su salvación. Y esa es una de las reformas que tenemos que incrementar en las iglesias. Hay un analfabetismo bíblico. Hay personas que no abren su Biblia. Hay personas que solo escuchan a otros acerca de Dios. Tienen la experiencia tal vez de Job, decía, de oídas te había oído. Hay personas sin una revelación de Jesucristo. Hay personas sin un encuentro con el Señor en las iglesias locales, sin un conocimiento, y atiende esta palabra, profundo de la Biblia. Hay personas que usan la biblomancia, abren la Biblia donde le caiga, leen un versículo y hablan de lectura bíblica. Hay personas que desconocen doctrina. Usted y yo estamos llamados como discípulos de Cristo para enseñar, para discipular, para poder ayudar a otros en estos tiempos. La superficialidad del cristianismo hoy está abonando el analfabetismo bíblico y espiritual, donde Dios y la adoración a Él debe ser lo primero para los creyentes. No es así en muchos casos. Jesucristo es otra opción para mucha gente, no es lo primero. Jesucristo en ocasiones lo comparan como custodio o medicina. Lo usan cuando me hace falta, le piden protección para cuando van a salir, pero no lo tienen como el rey y el primero para su vida. De hecho, la idolatría al trabajo, al cuerpo, al dinero
hoy forma parte del culto de la vida de muchos cristianos. Y tristemente el culto serio de darle a Dios la adoración pasa a un segundo o tercer plano. Y entiendo que la salvación es por gracia. Entiendo que la salvación viene por la gracia del Señor. Así como Martín Lutero también lo descubrió, lo profundizó leyendo los Romanos y vio que era por gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Qué interesante. Hoy tenemos que profundizar que la gracia es mayor que la ley. Hoy tenemos que profundizar que la gracia nos lleva a un compromiso de santidad aún mayor, con más profundidad, para poder estar en ese proceso de santidad. Uno de los aspectos para la reforma en el 2021 es la santidad de la iglesia. Santidad quiere decir acercarse más a Dios. Santidad quiere decir estar con Dios cada día más pegado, como dice la canción, pegado al Señor. La salvación por gracia, pero la santidad forma parte del proceso de conocer, es decir, relacionarse más con Jesucristo. Y esto es algo personal. Así como la salvación es personal, la santificación es un proceso personal donde involucramos nuestras vidas e invertimos, atención, tiempo. Si usted no invierte tiempo con Dios, usted no está en el proceso de santidad. Si usted solo invierte tiempo los domingos, quiero decirle, hay ausencia del proceso de santidad en tu vida. Usted no conoce a Dios en ocasiones cuando solo atiende el domingo como el día de santificarse. Todos los días tenemos que acercarnos al Señor. Muchas personas no valoran la obra de Dios. Quiero decirte, en la reforma para el 2021 es valorar la obra de Dios, sustentar la obra del Señor. Muchas personas en estos tiempos, en la crisis espiritual de la iglesia, por el mal uso y por los errores de algunos, por el pecado tristemente de algunos, se juzga a la iglesia de manera general. Pero quiero decirle, la iglesia es el único grupo en este planeta que va a perdurar las crisis. La iglesia, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, es la única población que va a salir de este planeta victorioso, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y si la palabra del Señor está en ti, todo está garantizado. Hay personas que viven garantizando la vida aquí en este mundo, pero se olvidan que nuestra vida aquí es para garantizar la vida allá, con el Señor. Por supuesto, por gracia somos salvos. Hoy hay una triste mayordomía en las iglesias. Hay personas que se olvidan de sustentar la obra del Señor y a los obreros de la obra del Señor. Hay mucha gente que no conocen al Señor y por eso no evangelizan a nadie. Hay personas que no hacen discípulos porque ellos no han sido discípulos. Hay personas que no tienen en primer lugar la palabra del Señor. No le dan importancia de cuidar a otras personas porque nunca fueron cuidados y viven bajo la tristeza y bajo la tensión en las ataduras de la depresión. Escogen un día para adorar, el que quieran, olvidándose que el resucitado se adora el primer día de la semana, día del Señor, como dijera el apóstol Juan en la carta o en el libro de Apocalipsis. Yo estaba en el día del Señor. El apóstol Juan recibió revelación porque estaba dedicando tiempo en el día del Señor. También estoy terminando un video que tiene que ver con el día del Señor, la importancia de apartar el domingo para adorar al Señor. Escogen el día que quieran, porque ellos son los administradores de la obra de Dios, ¿verdad? Y no buscan adoración al Señor y ponen 1000 justificaciones, sencillas o complicadas, para no reunirse con el cuerpo de Cristo. No le adoran materialmente y no sustentan la obra del Señor.
y aunque estamos en la gracia y la gracia es mayor que la ley, muchas personas que no diezman, que no ofrendan, al querer administrar o autoadministrar los recursos del Señor, usan un menor por ciento que el que establece la ley para los hebreos, que es el diezmo. Como la gracia es mayor, pero para otros aspectos no usan correctamente este equilibrio de la gracia y la ley en cuanto a sustentar la obra del Señor y seguir el ejemplo establecido en el Antiguo Testamento. Esto sin contar el orgullo y la arrogancia que brota de la mente de la gente que quiere ser su autoadministrador para los recursos del Señor y no tienen en cuenta los liderazgos de su iglesia para poder establecer un proceso de sostener la obra del Señor. Tenemos que ser reformadores en estos tiempos del cristianismo, que está en crisis, pero usted y yo, Dios nos ha dejado en este mundo para ser bendición para muchas personas, para edificar el pueblo de Dios, para levantar la iglesia local. La iglesia local, tu iglesia, es la muestra visible de la iglesia universal ahí en tu ciudad, en tu pueblo, en tu nación. Así que levantemos la iglesia en avivamiento, en una reforma espiritual en el 2021, donde la palabra del Señor es lo más importante. Estoy convencido que muchos desean la reforma, muchos hablan de la reforma, muchos también con buen deseo critican, pero no van a poner en práctica o no ponen en práctica soluciones para la reforma que necesita la iglesia a través del discipulado, a través de una vida santa. Y vuelvo a leer el texto: Jehová, he oído tu palabra y temí, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y cuando el profeta está hablando en este sentido, está hablando de la importancia de verlo con júbilo. Por eso es la palabra esa sigionot, que quiere decir júbilo, alegría. Tiene que ver con la música. Después ven un comentario. Ese término tiene que ver con el tono musical y la forma de cantar este salmo, estas palabras que Habacuc está diciendo. Pero también no hay temor de Dios si no escuchamos y conocemos con seriedad la palabra del Señor. Para que haya reforma, para que haya avivamiento, tenemos que conocer y escuchar y conocer, profundizar con seriedad la palabra del Señor. El avivamiento es sinónimo o resultado de personas salvas, de personas que aceptan a Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que avivamiento es personas salvadas, y para que se salven las personas tenemos que evangelizarlas. Hoy, cuando hay muchos muertos y muchas personas tienen el temor de morir, tenemos que traer un avivamiento, tenemos que traer ambiente de vida, palabra de vida. No telarañas y carabelas y cosas de muerte. Al contrario, evangelio, vida, porque Jesús es la vida. Dios, aviva tu obra. Tú eres la obra de Dios, mi hermano querido, mi hermana querida. Tú eres la iglesia que tiene la responsabilidad del avivamiento, de la reforma en el 2021. Haz tus planes, y aunque todavía no es diciembre y tal vez alguien diría, bueno, mejor reflexión para el 31 de diciembre. No. Haz tus planes desde hoy para que el 2021 sea en tu iglesia, en tu vida y en tu familia una reforma para avivamiento. Dios aviva tu obra, y por supuesto la va a avivar a través de su iglesia. Recuerda, Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Ya Dios nos dio el don, el regalo del Espíritu, el regalo de la revelación, el regalo de los ministerios a través del llamado que Dios te ha hecho. Así que aviva la obra de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu pueblo, en tu comunidad, para una reforma en el 2021. Hazla conocer, dice el profeta, y eso tiene que ver con predicación, con enseñanza, con proclamación de la palabra del Señor. Y que en su ira, dice el profeta finalmente en este versículo 3, acuérdate de tu misericordia. Sí, Dios está airado con el pecado de la iglesia, de la nación que no conoce a Dios, pero en su ira Dios se va a acordar de su misericordia también,
porque Dios es amor y algunos pueden cuestionar, wow, pero ¿cómo Dios va a tener ira? Y esa dialéctica, esa contradicción aparente que se muestra en el Señor, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Porque Dios quiere que vivamos bajo su temor. Así empieza el profeta. Teman. Está hablando aquí el profeta del lugar donde Dios se mostró para la nación de Israel con palabras, con prodigios, con truenos y relámpagos, dando su revelación a Moisés y a la nación de Israel. Mi deseo, querido hermano, querido familia, querida iglesia, discipuladores todos, hermanos en Cristo, es que en estos tiempos nos preparemos para el avivamiento en el 2021. Tal vez Cristo viene pronto. Estoy convencido, las señales lo muestran, pero usted y yo tenemos la alta responsabilidad de hacer discípulos, de ser reformadores en el 2021. Que tu vida, tu familia y tu iglesia cambien para santidad, para vivir en el temor de Dios, para un avivamiento de la obra del Señor, salvación de muchas personas. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Recuerde, puede adquirir la guía práctica de discipulado. Está en Amazon. Dejo el enlace por algún lugar para ser discípulos de Cristo. Y estamos preparando un entrenamiento online donde invitamos a participar, y todos los que necesiten este entrenamiento en sus iglesias locales también vamos a estar en contacto. Puede también unirse al grupo de WhatsApp, Ser y Hacer Discípulos. El enlace también va a estar por ahí. Y queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Le amamos, estamos en contacto, seguimos en oración. Que Dios y la gracia suya sea con todos ahora y siempre. Bendiciones mil, saludos, le queremos mucho.